Bueno, chicos, entonces el siguiente tema va a ser la temperatura. Entonces vamos a iniciar definiendo qué es la temperatura. ¿Qué es eso de la temperatura? ¿Listo? Entonces, la temperatura se mide por medio de energía y la energía produce un cambio, ¿listo? Que moviliza los componentes de un cuerpo, las moléculas que componen un cuerpo. Entonces, un cuerpo es todo lo que tiene masa en el universo, ¿listo? No hablamos de cuerpos de seres humanos, sino todo aquello que tiene masa en el universo. Aquí en la imagen estamos viendo, en primera medida, una serie de partículas que están a 0 grados Kelvin, es decir, en este caso no hay temperatura, o sea, están quietas, están inmóviles. En el segundo caso ya se subió la temperatura, aumentó la temperatura, supongamos que está en la estufa o está bajo algún tipo de cambio calórico y se empezaron a mover las moléculas, ¿listo? Y más aún en 1000 grados Kelvin. Aumenta mucho más la temperatura, por eso se empiezan a mover más las moléculas que componen determinado cuerpo. Pero entonces, ¿cómo las medimos? ¿Qué unidades utilizamos para medir esto? Entonces, para medir una distancia, ¿qué distancia va a recorrer? Entonces podemos hablar de metros, de kilómetros, etc. Esto sería para distancia. Si hablamos de peso, entonces podemos hablar de gramos, de kilogramos, para medir cuánta masa tiene. Pero entonces, como acá estamos hablando de temperatura, vamos a utilizar unas unidades específicas para saber qué temperatura presenta un cuerpo o presenta cualquier tipo de masa que encontremos en el universo o en nuestro planeta específicamente, ¿no? Entonces, aquí vemos un mapa conceptual en donde tenemos 3 tipos de unidades: Kelvin, Celsius y Fahrenheit. ¿Listo? Estos son los nombres de las unidades que usamos para medir la temperatura. El más usado pues va a ser Celsius y Kelvin. Generalmente pues es Celsius y nos preguntamos, bueno, ¿qué temperatura está haciendo el día de hoy? Entonces de pronto los reportes nos dicen, no, estamos a 23 grados Celsius. ¿Listo? Que es por lo general el clima o la temperatura que hace en la ciudad de Bogotá. Esa es la temperatura promedio. ¿Listo? Y entonces vamos a hablar de estas 3 unidades que me van a indicar cómo vamos a medir la temperatura. Aquí estamos hablando de estas 3 unidades. ¿Listo? Pero también necesitamos convertirlo de uno a otro, ¿sí? En determinados casos necesitamos saber cuántos Kelvin hay, si los vamos a pasar de Celsius a Kelvin o de Kelvin a Celsius. Y de esto se trataba la actividad anterior. ¿Qué hacíamos? ¿Qué procedimiento utilizábamos para convertir, es decir, para cambiar de una temperatura a otra? Y este cambio pues se hace numéricamente. Entonces, es muy fácil hacer ese cambio de forma numérica. Entonces, si lo primero que queremos hacer es convertir de Kelvin a Celsius, K de Kelvin y C de Celsius, vamos a utilizar esas abreviaturas para no escribir toda la palabra. Entonces, de Celsius a Kelvin, a la temperatura de Kelvin que tengamos, cualquiera que sea la temperatura de Kelvin que nos esté dando un ejercicio, le vamos a restar 273. ¿Listo? Se le resta. Si yo quiero convertir de Kelvin a Celsius, se le resta. ¿Listo? Y ese resultado me va a dar en grados Celsius. Pero si por lo contrario quiero convertir de Celsius a Kelvin, ¿listo? Vamos a hacer una suma. Entonces, Kelvin va a ser igual a los grados Celsius que tengamos y le vamos a sumar 273. ¿Listo? Entonces, de nuevo, para convertir de Kelvin a Celsius, la temperatura Kelvin que tengamos, le vamos a restar 273 y el resultado va a dar en Celsius. Pero para convertir de Celsius a Kelvin, la temperatura Celsius que tengamos, le vamos a sumar 273 y el resultado me va a dar en Kelvin, ¿listo? En grados Kelvin.
Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos. Bueno, aquí estamos diciendo que si, por ejemplo, tenemos 5 grados Celsius y lo queremos convertir a Kelvin, lo que vamos a hacer es sumar 273. Y el segundo caso me va a decir que si tenemos 500 grados Celsius, 500 grados Kelvin y lo queremos convertir a Celsius, entonces lo que tenemos que hacer es una resta. 500 menos 273 y pues el resultado me va a dar en Celsius. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, hacemos operaciones normales, una suma o una resta. Entonces, en el caso 1, sumo 500 más 273. ¿Listo? Y el resultado va a ser 773 grados Kelvin. ¿Listo? Y en el caso 2, que vamos a convertir de Kelvin a Celsius, entonces va a ser 500 menos 273. Y esto pues es una resta normal, común y corriente. ¿Listo? El resultado entonces va a ser 227 grados Celsius. Y de esta manera pues tendríamos las dos conversiones que ya vimos. ¿Listo? Hasta ahora estamos en estos dos tipos de conversiones. En la explicación yo les daba otras conversiones, pero recuerden que iniciamos solamente con estas. Bueno, de Celsius y de Kelvin.